Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven. Compartiré el segundo mensaje de la carta de Filipenses y vamos a estar hablando del capítulo 2, versículo 12 al 18. Así que los invito a que podamos leer todos juntos de manera alternativa. Capítulo 2, versículos 12 al 18. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Bueno, hasta aquí es la palabra que veremos hoy y vamos a orar juntos antes de escuchar el mensaje. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos venir a alabar tu nombre. Gracias por darnos una palabra de vida para meditar y llevar en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento a llevar una vida de gozo, confiando en tu buena voluntad, guiándonos con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo clave de hoy es el versículo 12. Así que los invito a que podamos leerlo juntos una vez más. Ya, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy vamos a hablar acerca de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como ya habíamos visto la semana pasada en Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo anima a tener a Cristo como el centro de nuestra vida. ¿Sí? Perdón. Pablo anima a tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Nuestra salvación y santificación dependen totalmente de Cristo. Y la muerte no es el fin, sino es una ganancia. Porque si estamos unidos en Cristo, garantiza nuestra resurrección y glorificación. La palabra de hoy es un mensaje de Pablo que enseña a los creyentes filipenses sobre cómo vivir en Cristo, después de ser salvos, y cómo llevar el Evangelio hacia el mundo. Pablo estaba muy agradecido por un regalo que había recibido de los filipenses por medio de Epafrodito. Sin embargo, había algo que le preocupaba a Pablo, y era la falta de unidad entre sus miembros. Entonces, Pablo aconsejó
que sean de un mismo sentir y en particular que tengan la mente de Cristo. De esta manera, completar la salvación obtenida a través de la fe. Oremos para que a través de este mensaje podamos examinar qué significa realmente ocupaos en vuestra salvación confiando en Dios. Primera parte, ocupaos en vuestra salvación. Pablo dice en el versículo 12a, por tanto, amados míos, podemos ver que los filipenses llevaban una estrecha relación con Pablo al llamarlos amados míos. Luego dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo entonces elogia a los filipenses acerca de su obediencia a Jesús. Luego dice que continúen, pero que abunden aún más en ello, en su ausencia. Luego, finalmente, los anima a que sigan su instrucción diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Porque los filipenses ya eran salvos, ya habían recibido a Jesucristo como Salvador. ¿Por qué les está diciendo que se ocupen de su salvación si eran salvos? Dios, quien nos salvó, quiere que nosotros seamos cambiados y santificados como sus hijos. Por eso nos disciplina como sus hijos, como un padre que nos ama. La salvación se obtiene por medio de la fe cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador. Sin embargo, no es fácil cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro hablar, de un día para el otro. Esto es como una historia acerca de un mendigo. Un día un mendigo descubre que es un príncipe en realidad. Así que se mudó al palacio y se vistió con finas ropas, empezó a comer bien y pudo dormir en una cama cómoda y calientita, ¿no? Pero, poseyéndolo todo, aún así actuó como un mendigo, porque era su costumbre. Comió con las manos, se acostaba sobre el suelo y se vestía con sus harapos, ya que así había vivido en su pasado. Aunque ahora era un príncipe, debía aprender la disciplina y él necesitaba el tiempo para vivir como tal. Así también nosotros antes éramos pecadores, pero al creer en el Evangelio, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos justificados y fuimos llamados hijos de Dios. Sin embargo, debemos aprender a vivir como tales. Esta etapa se llama santificación y también se logra por medio de la fe. La santificación es un proceso que nos exige una lucha interna por dejar nuestras viejas costumbres, disciplinar nuestro ser, la autonegación, porque aún llevamos en nosotros varios factores del viejo hombre, una naturaleza pecaminosa que debemos abandonar. En otras palabras, la santificación es obedecer y esforzarnos por tener el carácter de Cristo. Pablo además menciona dos actitudes: con temor y temblor. Al referirse con temor, no es una actitud paralizante con el miedo de perder la salvación, sino es una actitud reverente hacia Dios que nos mantiene humildes
y nos hace recordar la dependencia de Cristo. Pablo, por ejemplo, era extremadamente fiel a Dios. Podríamos decir que se podía relajar, que podía tomarse las cosas más con calma, pero a pesar de todo lo que hizo y de los muchos discípulos que levantó, nunca se sintió confiado. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, 27, «Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado». A través de este mensaje podemos ver cuál era la lucha de Pablo. Su meta no era ser descalificado delante de Dios, sino que era asimilarse a Jesús todos los días, incluso hasta morir por sus ovejas. Disciplinar su carne egoísta, es decir, el deseo de vivir sin Dios, disfrutar de los placeres que ofrece el mundo. Este punto es muy importante, ya que existen muchas cosas en el mundo que nos llaman la atención y que nos desvían de Dios. Queremos ser exitosos, queremos ganar mucho dinero, queremos ser populares, viajar o simplemente entretenernos con la tele. Disciplinar el cuerpo significa controlar estos deseos y enfocarse en vivir en Dios. Así como un soldado no se debe relajarse ni por un momento, Pablo nunca abandonó su temor a Dios hasta la muerte. Esta actitud nos enseña la importancia de estar velando, de estar despiertos en nuestra vida espiritual. Cuando Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, ese no era el fin, sino que debían conquistar, ocupar la tierra de Canaán y ser una nación santa. Pero Israel era un pueblo que no obedecía. Era un pueblo inmaduro. Ellos debían aprender primero a vivir como un pueblo de Dios. Por eso, Dios los disciplinó durante 40 años en el desierto. Lo más importante para Dios era que Israel viva como un pueblo santo después del Éxodo. Con este ejemplo, claramente vemos que nosotros vemos que el perdón de los pecados es solo el comienzo y lo primordial es vivir como hijos de Dios. Es santificándonos cada día. Pablo dice en Efesios capítulo 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo fue nuestro Señor Jesucristo? En unos versículos anteriores del día de hoy, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Para salvarnos, Jesús dejó su trono y se humilló a la condición de un siervo terrenal y finalmente murió en la cruz
como el peor de los ladrones. Desgarró su cuerpo, derramó su sangre por nuestros pecados. Entonces, puesto que hemos recibido inmensa gracia, ¿cómo podemos despreciar la salvación y vivir descuidadamente? En 2 Corintios capítulo 6, 1 dice: no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora veamos los versículos 12b al 13, que es un estímulo de Pablo, reparador, que hace luego de la exhortación. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es una maravillosa promesa. Les recuerda a los filipenses que no están solos en la obediencia. Dios mismo trabaja en ellos, tanto en el querer como en el hacer, el bien. Dios mismo es el que trabaja para completar la salvación, sino también cumple su buena voluntad, es decir, sus buenos propósitos en nuestras vidas, hasta que lleguemos al cielo. Pablo, en el capítulo 1, versículo 6, refuerza esto diciendo: estando persuadido a esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que confiar en Dios, que nos transforma a la imagen de Cristo. Por más esfuerzo humano que haya, la santificación se logra solo por gracia de Dios, al confiar en Él. Dios pasa nuestra vida egocéntrica a una vida agradable a Él. Él nunca nos abandona. Él disciplina porque nos ama. Al hacerlo, podremos disfrutar de todas las bendiciones y los privilegios como hijos de Dios. Por lo tanto, debemos luchar hasta que la obra que ha comenzado de nosotros dé frutos hermosos y agradables a Dios. Así como Dios sacó a los israelitas de Egipto con la intención de hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa, también Dios nos ha salvado para que cada uno de nosotros tengamos un propósito al usarnos y para su gran y gloriosa voluntad. Oro para que podamos descansar en esta verdad y nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, que cada día recordemos que Dios está obrando en nosotros. Amén. No obstante, pueden haber algunos que duden y desconfíen de la obra de Dios y de esta manera murmuren contra Dios y contra los hermanos. Así parece que en la iglesia de Filipos también hubo contiendas. Pablo menciona en el capítulo 4 más adelante, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entre los mismos santos de Filipenses también habían quejas y discusiones porque no sabían ceder. La murmuración y las quejas en realidad son moneda corriente en este mundo. Es normal que el mundo se queje y discuta. Pero en el día de hoy hay muchos cristianos que se comportan igual que los mundanos. Hay que aceptar que todos somos diferentes, tenemos ideas diferentes, modos diferentes, y en lugar de ser empático, ceder y aceptar, pueden surgir muchos celos, murmuraciones y contiendas. Pablo conocía muy bien este peligro entre los filipenses,
Por eso advierte: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nuestro Dios es un Dios que castiga severamente las murmuraciones. Este pecado, en realidad, fue fruto de la incredulidad de los israelitas en el desierto. Ellos comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, queriendo volver a Egipto o hacer las cosas por su propio término. Entonces, fueron disciplinados durante 40 años y todos murieron por falta de confianza en la promesa de Dios. Dios usó este tiempo necesario para enseñarle a su pueblo la dependencia y la confianza en sus planes. De manera similar, cuando nosotros murmuramos y nos quejamos, podemos enfrentar la disciplina. Pero Él quiere que crezcamos en la fe y en la confianza hacia Él. John Newton ilustra esto en una historia de un hombre para enseñar a controlar la murmuración y las quejas. Un hombre va a una gran ciudad para recibir una gran herencia que ha recibido, pero su carruaje se ha roto y tiene que caminar el resto del camino que le queda, aproximadamente 1 kilómetro. Sería absurdo si se quejara diciendo: mi carruaje está roto, mi carruaje está roto. Su carruaje estaba roto, sí, pero esa era solo un pequeño obstáculo del camino en comparación con la grandiosa recompensa que le esperaba. Debemos recordar nosotros que nos queda 1 kilómetro por recorrer. Pronto veremos a Cristo y estaremos con Él. En realidad, nosotros no merecíamos esta gran herencia, pero si tenemos que caminar, lo haremos alegremente. Que sea siempre con gratitud, glorificando a Dios. Hasta acá nosotros entonces hemos aprendido a cómo vivir y a luchar de forma interna. Ahora veamos qué actitud debemos tener hacia el mundo. Parte 2, luminares en el mundo oscuro. Leamos todos juntos los versículos del 15 al 16a. Ya, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Pablo alienta a los filipenses a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Debemos destacarnos nosotros como estrellas en un cielo oscuro. En particular, debemos aferrarnos a la palabra de vida. El mundo se opone cada vez más a la verdad y a la moralidad absoluta. Especialmente, se opone a la palabra de vida. Cada uno vive a su manera y esto resulta en un caos. Sin embargo, Pablo nos manda a ser irreprensibles y sencillos a la luz de esta palabra de vida. El objetivo de ser salvos es que a través de nosotros Dios quiere salvar a más personas. Al vivir de acuerdo con la palabra de vida, mostramos al mundo una alternativa a la corrupción, desorden que prevalece. ¿Nos comportamos como personas dignas de las buenas nuevas? Debemos vivir una vida llena de gratitud. Nuestra vida debe ser un testimonio que refleje la gracia y el poder transformador de Dios
resplandeciendo como luces en la oscuridad. Al hacerlo, atraeremos a otros a la fe y al amor de Dios. Compartamos activamente el mensaje de salvación y vivamos una vida digna del Evangelio y llevemos la luz de Dios al mundo. En palabra de Jesús, dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Ahora pasemos a los versículos 17 al 18. Leamos todos juntos, ya, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo demuestra un verdadero gozo de una vida entregada a Cristo. Pero él estaba pasando por muchas adversidades, como prisionero por compartir el Evangelio. Pero a pesar de estas circunstancias, nunca se preocupó por esa situación y su deseo era que más personas sean salvas y gozarse de la vida de la fe de los filipenses. Anhelaba verlos crecer en la fe y obediencia en Cristo. Asimismo, Pablo compara su vida como una libación, es decir, un ritual que se derramaba vino en los sacrificios antiguos. Pablo dijo que le trae gozo derramar su sangre para el Evangelio. Es sorprendente. Hoy en día hay muchas personas que sienten desprecio por invertir en el Señor. Pero Pablo dijo que lo daría todo, incluso derramando su propia sangre. Es un ejemplo muy poderoso de ser el amor pastoral. Algo sacrificial, sin esperar nada a cambio y siempre enfocado en el bienestar espiritual de los creyentes. Así como Pablo se preocupaba por los filipenses, nosotros también debemos dedicar nuestras vidas en personas al servicio del Señor. Debemos hacer más discípulos de Jesús y no debemos permitir que las dificultades nos lleven a la desobediencia. El verdadero gozo de un cristiano no reside en acumular riquezas, en la popularidad o en la fama, sino en derramar generosamente nuestras cosas preciosas al Señor. Así como María rompió el frasco de perfume de alto costo y lo derramó al Señor, hay verdadero gozo en romper lo que más apreciamos y derramamos al Señor. Si hacemos esto, al principio puede parecernos que podemos perderlo todo y podemos fracasar, pero no es el caso. Más bien, Dios nos dice, ocupaos en vuestra salvación, y la salvación se cumplirá. Miremos a Jesús. Él vino a esta tierra, sacrificó todo hasta que finalmente derramó cada gota por nuestros pecados. ¿Habrá fracasado? No es así. Jesús completó el plan de salvación de la humanidad diciendo, consumado es. Y finalmente participó del gozo de la resurrección y de la gloria. Amén. Hoy aprendimos cómo deben vivir aquellos que recibieron la salvación de parte de Dios. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos confiar en la soberanía de Dios y en su buena voluntad y hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Vivamos como Pablo,
siendo buen obrero en salvar a muchas almas, regocijándonos aún en un servicio sacrificial, arraigados en la gracia de Dios y anticipando el regreso de Cristo. Que Dios nos ayude a aplicar estas verdades en nuestras vidas, viviendo en el gozo y brillando como luminares en un mundo oscuro. Esperemos con esperanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que cada sacrificio y cada esfuerzo en su nombre nos llene de gozo y nos acerque más a Él. Amén. Bueno, vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra de Filipenses. Gracias por llamarnos a una vida digna de las buenas nuevas y por revelarnos que tú estás obrando en nuestras vidas. Nos diste un ejemplo de humildad en tu Hijo Jesús. Ayúdanos a vivir en reverencia y en gozo, brillando como luminares en este mundo. Ayúdanos a vivir amándonos unos a otros, anticipando el regreso de Jesús. Te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Toda lengua confesará que eres Dios, y las rodillas se doblarán.